al mensaje. Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a tratar de ser lo más breves que podamos. Se recuerda que esta semana se celebró el Día del Niño, ¿sí? Así que allá tenemos algunos niños y espero que algunos seamos niños también. Entonces, a raíz de que se celebró el Día del Niño, yo creo que es importante que podamos nosotros hablar un poco sobre los niños, ¿sí? Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 18. Fíjese que la Biblia es bien extraordinaria, cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos marca algunos puntos. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser como niños. Ahora, bien importante poder entender en este tiempo, mire, estamos en un mundo lleno de afanes, un mundo lleno de preocupaciones, un mundo lleno de circunstancias difíciles, un mundo lleno de caos, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de cosas que no le agradan muchas veces a Dios, obviamente. Vemos a diario nosotros cómo el enemigo se levanta, hermanos, se levanta en contra de la iglesia, se levanta en contra de nuestros hijos. Una de las cosas más preciosas que un niño puede tener es su inocencia, ¿sí? La inocencia de un niño es espectacular. Conforme uno va creciendo, mi hermano, uno va adquiriendo madurez, va adquiriendo nos vamos siendo más observadores, vamos aprendiendo más de la vida, ¿sí? Nos vamos haciendo más pacientes. Hay gente muy impaciente, aunque sea adulta, aunque sea grande, y la impaciencia jamás te va a llevar a ningún punto, ¿sí? Pero la paciencia, decía por ahí mi abuela, que ya partió, la mamá de mi papá, decía mi abuelita Celia, decía, la paciencia es la madre, ¿cómo es? La paciencia es la madre de la ciencia, así decía, ¿verdad? Y cuando escuchaba eso, bueno, después nunca lo entendí de niño, de adulto he entendido, hermano, muchos de los científicos, Isaac Newton, Albert Einstein, tuvieron que ser pacientes para poder desarrollar sus teorías y para poder desarrollar sus inventos y sus investigaciones. Fíjese que es bien interesante, ¿sí? Me estaba viendo yo imagínese, Albert Einstein, ¿sí? Uno de los hombres más inteligentes sobre esta tierra, que inventó las teorías de la relatividad y tiene sus estudios, pero él descubrió los 5 elementos. Fíjese pues, existen 4 elementos comprobables en la tierra, pero se descubrió, pero él en una teoría, él creía que existía un elemento más. Y se llegó a comprobar que sí existe un 5.º elemento, ¿sí? Que solamente puede ser desarrollado fuera de la atmósfera, en el espacio, porque en la tierra no podemos descubrir ese elemento. Pero ¿a qué le quiero yo? ¿Por qué le cuento esto? ¿Sí? Un poco de ciencia. Porque todo requiere paciencia. Entonces le estaba hablando de los niños, ¿sí? Y en este tiempo, hermano, estamos en un mundo muy cargado de preocupaciones, un mundo lleno de afanes. Ahora mismo es posible que usted esté acá sentado, pero ahora mismo es posible que usted esté ahí de repente afanado por mañana ya, ¿verdad? Ay, mañana tengo que ir a pagar la luz, y si no pago el agua me la pueden cortar, y si no tengo que ir a pagar la tarjeta de crédito me llamaron, y si no tengo que ir a comprar al mercado me tengo que levantar temprano porque mucha gente, me explico, estamos en un mundo lleno de afanes, estamos en un mundo lleno de preocupaciones. Voy a hablar esto que el Señor me pone. Hay gente que está preocupado. Hablaba con unas personas en un momento difícil, que sus papás ya están grandes, están enfermos, y entonces la gente está afanada por la muerte, ¿sí? Afanada porque no se sabe si se van a morir o no se van a morir. Y la Biblia, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, la palabra de Dios, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia, mío es el oro, mía es la plata, yo pagaré, dice la palabra de Dios, ¿sí? O sea, entonces cuando vemos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, nos damos cuenta que hemos perdido nuestra inocencia y nuestra capacidad de confiar verdaderamente en Dios en muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Mire, como cristianos nosotros, hermanos, estamos en un caminar, ¿sí? Estamos en un caminar, y ese caminar no solo se trata de venir, llenar nuestra cota de bueno, ya te entregué un poquito, Señor, de lo que tú nos entregas. No se trata de eso. Se trata
de poder profundizar realmente hacia dónde estamos caminando y hacia dónde Dios nos está llevando. Mire, estamos en un tiempo donde Dios ha estado hablando mucha palabra, nos da mucha palabra el Señor, nos habla muchas cosas del Padre, está trasladándonos mucha palabra. Estuvimos en una vigilia hace un mes ya casi, unos 20 días, y yo pude ver cómo el Señor habla. Estuvimos en un retiro hace más ya de un mes y pude ver a algunos, Dios les dio palabra, y la pregunta es: ¿qué has hecho con la palabra que Dios te dio? ¿Para qué ha servido lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Para temblar ese día que te la dieron, para echarte tus lágrimas de cocodrilo, decía un amigo? ¿O para qué ha servido realmente lo que Dios ha hablado a tu vida? Yo creo que este es el tiempo de entender que Dios nos quiere llevar a un crecimiento, Dios nos quiere llevar a un conocimiento, Dios nos quiere llevar a que avancemos a una estatura, Dios nos quiere llevar a otra dimensión espiritual. Hermano, solo aquel que logra entender hacia dónde Dios lo está llevando va a entrar a una nueva estación espiritual y va a entrar a una nueva dimensión del espíritu. Las dimensiones del espíritu, hermano, se viven en un nivel de madurez diferente. Las dimensiones del espíritu no están diseñadas para personas cualquiera. Están diseñadas para personas que verdaderamente se adentran al corazón de Dios. Las dimensiones del espíritu están diseñadas para conocer a Dios en otra esfera. Muchas de las dimensiones espirituales que el Señor permite que vivamos, que experimentemos, las vamos a experimentar en los momentos cuando nuestro afán se hace a un lado, cuando nuestras preocupaciones se hacen a otro lado y cuando dejamos operar la inocencia en nuestra vida. Quiero que veamos algo a través de la palabra. Mateo capítulo 18, verso 1 y 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, mire pues, por eso le dije, vamos a conmemorar que en Guatemala se celebra el Día del Niño el 1 de octubre, ¿sí? Creo que en México se celebra en otra fecha, no me recuerdo qué fecha es, 30 de abril, imagínense. Pero en Guatemala se celebra el 1 de octubre, es el Día del Niño, ¿sí? Lo celebramos con mis hijos el 1 de octubre. Ahora, qué interesante poder entender la importancia, hermano, de la niñez. Yo creo que si algo Satanás ha atacado en este tiempo es a nuestra niñez. Si algo Satanás está levantando en este tiempo es atacando a nuestros niños, atacando esa inocencia. Y dice la Biblia que había una disputa. Siempre va a haber disputa en el corazón de los hombres. Y dice que la disputa era quién era el mayor en el reino de los cielos. Y llamando Jesús a un niño, o sea, lo interesante de todo esto es que Jesús respondía preguntas, escuche, con ejemplos prácticos, ejemplos de vida, ¿sí? Y dice, en aquel tiempo otra vez los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Miren, aquí hay una enseñanza poderosa que Jesús traslada. Dice, había una disputa. La disputa es: ¿quién es más grande entre todos nosotros, hermano? ¿El pastor? ¿El líder de alabanza? ¿El profeta? ¿El que da más diezmos? Como dijo el profeta Marito, los que no son tacaños o los que son tacaños. ¿Quiénes son los más grandes en el reino de los cielos? ¿El que ha dado más ofrendas o el que ha servido más? ¿El que ha dado más su tiempo o el que no hace nada? Mire, pues había una disputa ahí, ¿sí? Había una disputa. Y yo le voy a decir una cosa. La Biblia menciona esto, pero yo me imagino que los discípulos se estaban agarrando porque sabe una cosa: siempre hay gente que sirve más que otros. Siempre hay gente que da su tiempo más que otros, hermano. Siempre hay gente que es bien fiel y leal. Siempre hay gente que entrega más de lo que se le pide. Siempre hay gente que está dispuesto a demostrar más el amor de Dios que otros. O sea, lo voy a decir de esta manera: en la práctica humana siempre va a haber gente que da más que los demás. Y hasta hay gente que da más en ofrendas, que da más de su tiempo, de su talento, de su tesoro. Siempre hay gente. Entonces no dude que estos discípulos es posible que ese era el debate que tenían.
Pero si yo estoy más con Jesús, yo lo acompaño a todos lados. Sí, pero Jesús nos entra a nosotros, nos entró cuando la niña se murió y nos entró. Entonces yo soy más alto que. Me explico que había una batalla, había una lucha personal, había una lucha bueno, aquí porque yo soy más grande que vos, porque el Señor Jesús siempre me llama a mí, siempre yo lo acompaño para todos lados. Sí, pero yo me recuesto en el pecho de Él. Y yo duermo con Él, yo me recuesto y ahí estamos en la confianza. Entonces miren entonces Jesús dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces cuando vemos nosotros acá, entonces tenemos que detenernos un poco y meditar y preguntarnos: ¿cómo así que tenemos que volvernos a ser como niños? Miren que la palabra de Dios jamás se va a contradecir, ¿oyó? Porque Pablo luego, y lo vamos a leer, Pablo nos habla, pero ya vamos a entender qué es lo que Pablo está diciendo. Pero vemos nosotros acá volvernos como niños, ¿sí? Entonces mire, pues los niños, hermanos, los niños son inocentes. Ahora hablemos un poco de la inocencia que todos ya perdimos acá, los que ya no somos niños, ¿sí? ¿Sí? La hemos perdido. Porque algunos nos han pasado muchas cosas. A lo mejor el trasfondo de cada uno viene de una familia muy golpeada, de una familia donde no hubo mucho amor. Mire, una familia donde a lo mejor hubieron abusos verbales, abusos de violencia intrafamiliar. A lo mejor un padre que nunca conoció, un papá que nunca se ocupó de usted, una madre que sufrió mucho y le trasladó ese sufrimiento a usted. Un padre que a lo mejor lo abandonó, una madre que lo abandonó, etcétera. Mire, tanto que puede haber. Entonces ya perdimos la inocencia, ¿sí? Entonces cuando alguien nos hace algo, ¿qué es lo que usted dice? Usted se esponja como gato porque dice, de plata, ya sé qué es lo que va a hacer. Perdió su inocencia, ¿sí? Este me trató con hipocresía. Es labioso este hermano, ¿sí? Es labiosa esta hermana. Me está hablando con hipocresía. Yo la calculé que lo que quiere ella. Me explico, a veces así hablamos, ¿verdad? Porque imaginamos o suponemos. Lo que quiere de plano es que la ayude porque sabe que yo trabajo. Me explico, su mente está mal, su corazón está mal. Una de las características de los niños es que los niños son inocentes, ¿sí? Ellos no están pensando en cosas incorrectas. Ellos no están pensando en cosas malas. Para eso quiero que entendamos algo. Fíjese que yo me doy cuenta, por ejemplo, con mi hijo, allá atrás está, ¿sí? La inocencia, ¿sí? En muchas cosas, en muchas cosas. A veces yo me río mucho porque me causa risa algunas cosas que él comenta y que él cree y que él dice, ¿sí? Pero esa es inocencia, me explico, porque es un niño. Ahora miren lo que dice la palabra. El Señor Jesús nos habla y nos dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice, y había un niño, me imagino que lo tomó y lo puso como ejemplo, obviamente. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora entonces vemos nosotros a Jesús poniendo un ejemplo bien interesante. Primer punto es, ¿y cómo nos volvemos como niños? Ahora, aquí es donde entra un papel muy importante en nuestra vida el Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Usted y yo no podemos entrar, no podemos volver a ser niños. Usted y yo, en nuestras fuerzas humanas, en nuestra psicología, por ejemplo, vaya de un psicólogo o de un psiquiatra, hermano, no mucha gente puede salir de los problemas del pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay voluntad para querer salir de eso. Ahora, pero cuando nos encontramos con el poder de Jesús, cuando nos encontramos con el poder de Dios, cuando nos encontramos con su Espíritu Santo, yo le voy a decir algo, hermano. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida de una manera muy interesante, ¿sí? Mire, yo vengo de una familia disfuncional, ¿sí? De una familia disfuncional vengo. A veces camino, me gusta salir a caminar y me gusta salir a correr. Me prohibió, le obedecía a mi doctor porque salí a correr hace 2 días y él me dijo solo caminar.
y dije voy a correr un poquito y de repente sentí que me sentí mal, entonces me dije mejor voy a obedecer y seguir caminando, ¿sí? Pero me gusta hacerlo, ¿sí? Y creo que se volvió no solamente por cuestiones de salud, sino creo que me agrada salir y me agrada es la manera como hablo con Dios, me explico. Entonces caminando un día yo meditaba y entiendo algo bien interesante, ¿sí? Si el Espíritu Santo no dejamos que Él opere en nuestra vida y no le pedimos al Espíritu Santo que Él nos asista, no vamos a poder salir de las condiciones de nuestro corazón que Él no plantó, sino que el enemigo o nuestro trasfondo a lo mejor estableció en nuestro corazón. Llámese un desprecio, llámese un abuso, llámese un maltrato, llámese lo que usted quiera, una ofensa. Hablemos de las ofensas. ¿A cuántos acá nos han ofendido? Levante su mano, yo levanto la mano. Y una ofensa muchas veces, hermano, por eso se llama ofensa. Nos ofenden, nos molestan, nos desagrada, nos lastima el corazón. Hay gente que los han ofendido muy mal y se siente molesto. Hay gente que se ha tomado ofensas que no eran para ellos, creyeron que los habían ofendido y su corazón está lastimado. Es que usted es un pobretón, no sirve para nada. Se ofendió. Usted se siente ofendido. Es que me dijo pobre, por eso no la puedo perdonar. Eres un gordo feo, mira cómo estás. Me ofendió. Mira cómo te vistes. Me explico. Pero ¿qué pasa cuando a veces hay gente que le ofenden, pero aprendió a entender lo que dijo Jesucristo? Dijo que si te pegaban en una mejilla, pusieras la otra. Jesús te dijo que si te decían que llevaras una milla, caminaras 2. Había un trasfondo cultural ahí que no lo voy a explicar hoy, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos un problema, nos amargamos fácilmente por lo que el enemigo trabaja en nuestra mente. O sea, ¿sabe cuál es el mayor problema del cristiano? En la mente. Tu mente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo percibes? ¿Cómo hablas? El problema es en la mente. Entonces, el problema de los niños, no problema, la virtud de los niños es, primer punto, es su inocencia, ¿sí? Mire, esa inocencia y luego su fe. Ellos lo creen todo, ¿sí? Ellos creen todo, ¿sí? Todo. Hablemos. Allá atrás está mi hijo, sí, voy a hablar con clave, pero hablemos cuando el ratón llega a traer un diente, ¿sí? Un niño lo cree. Se levantó un día mi hijo y que le había llegado a dejar un Lego y se lo cree, me explico. Y a mí me da risa, ¿sí? Pero más que risa, me quedo detenido un momento y digo, ¿y cómo recupero yo esa inocencia de creerle a Dios, de que Dios puede obrar en mi vida y de que Dios puede hacer algo en mi vida poderosa? Es ahí donde entonces se activa el Espíritu Santo y se tiene que activar nuestra fe en nuestra vida. Entonces Jesús habla y pone el ejemplo y Jesús nos dice, ¿sí?, que si no somos como niños, no vamos a poder accesar al reino de los cielos. Ahora vámonos a la figura del reino de los cielos. El reino de los cielos tiene características muy puntuales, ¿sí? El primer punto del reino de los cielos es que el reino de los cielos tiene una dimensión sobrenatural. Repita conmigo, sobrenatural. Y si no caminamos como niños, hermano, no vamos a poder entender esa dimensión sobrenatural que existe en el mundo espiritual. Hermano, el reino de los cielos se rige por una dimensión espiritual. Y nosotros tenemos que entender que ese reino espiritual nosotros hoy lo ejercemos acá en la tierra. Usted hoy está acá sentado. Usted no puede ver los demonios que pueden estar a la par de usted. ¿Sabía usted que hay demonios que a veces están estorbando y por eso la gente está, mire, usted está despierto, usted puede ver la película que quiera, La Reina del Sur, El Señor de los Cielos y los que hayan salido, porque ya no sé ni cuántas hay, las novelas estas que están de moda, estas que están ahora, que son como hindúes, que son como coreanas. Y usted pues, pero usted viene a la iglesia y empieza el mensaje, mire. Pero usted en su casa no puede dormir. Hermano, es que no duermo, no sé ni, sí, pero aquí en la iglesia se duerme. ¿Sabe por qué? Órele a Dios, porque ese es un espíritu de estupor, porque Satanás ataca a los cristianos. Se sorprendería el mundo espiritual si yo le contara cómo hemos hablado con brujos que llegan a la iglesia porque ellos se desdoblan, salen de su cuerpo y llegan a estorbar a los cristianos para que se duerman. Llegan a estorbar a los cristianos para que tal vez usted esté sentado y se para y sale.
Uno dice de repente el hermano tal vez tiene que ir al baño, ¿sí? Con eso no se va a asustar si le dan ganas de ir al baño, ¿yo? Y se va al baño, va una vez, va dos veces, va tres, se para, se sienta y al final no puso atención nada al servicio. Pero qué lindo estuvo. ¿Sabe qué? Hay brujos que cuentan, esas son cosas verdaderas y verídicas, que llegaban a estorbar a los cristianos, a pincharlos para que se pararan y para que no estuvieran atentos. Entonces el mundo espiritual, hermano, es más increíble y más verdadero de lo que usted cree. Entonces el reino de los cielos, una de las características del reino es que para poder accesar al reino de los cielos tenemos que tener fe, y para poder tener fe tenemos que entender que no podemos vivir en la humanidad que tenemos. Dios te dijo que te va a levantar, Dios te dijo que te va a bendecir, Dios te dijo que te iba a dar un mejor trabajo, Dios te dijo que iba a bendecir tu empresa, Dios te dijo, pero las cosas no van bien. Tienes que entender que tienes que caminar en un mundo sobrenatural, tienes que caminar en un mundo espiritual, tienes que ser como niño. ¿Y cómo son los niños? Crédulos, ellos creen todo lo que les dicen. Si yo le digo a mi hijo ahorita que al salir nos vamos a ir en el avión y nos vamos a montar, él se lo va a creer. Él no va a estar, no hombre, mentiras, sino él va a pensar que ya nos vamos y yo le puedo estar mintiendo. Si yo ahora mismo le digo, mira, vamos a ir ahorita, nomás salgamos, vamos a una piscina, él se lo va a creer. Bueno, usted tiene, aquí hay hermanos que tienen niños pequeños o nietos. Mire, todos se lo creen, ¿sí? Todos se lo creen. La otra vez mi suegra, mi hijo quiere mucho a su abuela, ¿sí? Y entonces se durmió como a las 12 de la noche esperando, porque la abuela le dijo que iba a llegar y él creyó que su abuela iba a llegar a esa hora. Y como el sueño lo vencía, me dijo, cuando toquen el timbre, va a ser mi abuela, le dices que entre y que se vaya a dormir a mi cama, porque ya el sueño lo vencía. Pero él creía que la abuela iba a llegar porque su abuela le dijo que iba a llegar. Ya tenía que tenía que irse, entonces tuvo que decirle que iba a llegar más tarde. Entonces, si estamos entendiendo. Ahora la pregunta es, pasémonos al plano cristianos. Ahora pasémonos al plano hijos de Dios. Aquí es donde tenemos que comenzar a entender, hermano, y verificar. Mire, pues yo le puse aquí algunas cosas. Mire, los niños son creativos, son audaces, divertidos, a todo le encuentran sentido, todo lo creen, son confiados, humildes, capaces de perdonar, ¿verdad? Se aruñan y se pegan y están llorando, pero al rato usted puede. Yo aprendí algo, ¿sí? Aprendí algo. Nunca se enoje porque un niño se peleó, porque si usted se enoja, usted es más inmaduro y más no sé cómo llamarle, voy a usar la palabra, no quiero ofender, más torpe de lo que usted cree, ¿sí? Porque usted se enoja, ay, vámonos, al rato ya están jugando otra vez ellos, y usted ahora ya insultó, ya se insultaron, ya se pelearon, y ellos ahora siguen jugando. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa capacidad. Están jalando los pelos, al rato ya están otra vez jugando y ya se están riendo otra vez. Y usted ahora ya no puede ni ver al papá o a la mamá del niño. Claro, hay excesos, hay tal vez cosas que se salen a veces, pero estoy hablando de que esa es la característica de un niño. Miren, tardan en enojarse, con cualquiera juegan, se expresan, son sinceros, ¿verdad? Un niño es bien sincero, ¿verdad? Los niños dicen todo. A veces tenga cuidado porque dicen todo, ¿sí? Ahora, el problema acá es, vámonos a la figura. ¿Por qué Jesús nos está diciendo que tenemos que ser como niños? Si Él sabe, escuche esto, que a lo mejor nosotros como hombres, como adultos no lo vamos a recibir fácilmente. Pero Jesús nos dice, si no somos como niños, no vamos a accesar al reino de los cielos. Ahora, el reino de los cielos tiene dimensiones espirituales. El reino de los cielos se rige por un mover sobrenatural. O sea, ¿qué significa eso? Para caminar en el reino de los cielos necesitamos, hermano, comenzar a empezar a ser como niños. Número 1, ser crédulos, empezar a tener fe. Usted tiene que creer que Dios es capaz de abrir las puertas de bendición, que Dios es capaz de abrirle las ventanas de los cielos, que Dios es capaz de operar en su corazón, que Dios es capaz de bendecir su casa, que Dios es capaz de bendecir a su familia, que Dios es capaz de sanarlo, que Dios es capaz de libertarlo, que Dios es capaz de operar en lo que parece imposible. No sé si me explico. Este es el tiempo en el que tenemos que aprender verdaderamente a hacernos como niños. Entonces miren lo que dice Marcos capítulo 10 verso 15. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, otra vez miren,
no entrará en él. O sea, el reino de los cielos, hermano, el reino, hay un reinado. Mire, pues está bien fácil esto, pero tiene su complejidad. Mire, el reino de los cielos es un reinado. Ahora yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted se rige bajo las normas del rey o usted tiene al rey como solo como cuentos, como una película de esas que dan en la televisión? Pongan atención a esto. El reino de los cielos se rige bajo un reinado. O sea, yo tengo un rey y yo sirvo a un rey y yo tengo que respetar la palabra del rey y yo tengo que creer lo que el rey dice. El problema es, ¿usted cree en un rey o usted tiene como al rey como una película esas de ciencia ficción, una película esas épicas de la tele? Ah, hombre, rey, Jesús rey. Usted no se imagina a Jesús como un rey. Pero si usted cree en ese rey, usted tiene que empezar. Así empieza a entrar en el reino de los cielos. Yo tengo un rey, yo soy un hijo de un rey. Por lo tanto, si soy un hijo de un rey, él tendrá que encargarse de mi vida, él tendrá que operar en mi vida, él tendrá que manifestar en su vida. Yo le decía a la gente, ahora que viajamos, salimos en algunos lugares un poco que la gente nos dijeron que era un poco peligroso, pero yo le oré al Señor y el Señor me habló, me dio algunas palabras y me confirmó y me fui. Y le quiero decir que donde quiera que llegábamos y nos detenían y nos verificaban las entes que de ese país, ¿sabe qué es lo interesante? Que nos trataron re bien. Nos trataban hasta unos de la marina nos dijeron: bienvenidos, estamos para servirles. Bueno, y así nos hablaron varias personas. Y luego después regresé y me contaron unas historias, algunos otros amigos que les fue muy mal, que los asustaron, hermano, nos fue bien. Entonces yo creo que algo que tenemos que aprender a empezar a creer es que realmente somos hijos de un rey. Entonces, como niños, usted tiene que aprender a creer que somos hijos del rey. El problema es que a veces no lo queremos. Entonces, un niño tiene fe, un niño tiene confianza. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted confía verdaderamente en su rey? Y dice Mateo 19:14. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, mire, Jesús mencionó esto varias veces: a los niños venid a mí. Ahora, el otro punto importante es, bueno, le quiero abrir mi corazón. Yo vengo de una familia disfuncional, hermano, y tengo muchos amigos que también vienen de familias disfuncionales. Muchos amigos, muchos otros han sido libres. Su corazón ha sido duro, me explico, amargados, sufridos, molestos con sus papás, molestos con sus mamás, hablan mal. Bueno, tengo amigos que aún a veces uno está hablando, no sé si ha conocido gente así, que de repente está usted en una charla, así en un almuerzo, y de repente se pone a hablar así, que entonces mi papá, y empiezan a llorar, ¿sí? Porque mi papá nos abandonó, porque todavía hay una afección en su alma. Pero sabe una cosa, no quiero mentirle, porque yo quiero compartir esto de verdad, lo quiero compartir para que podamos entender y terminando, porque tenemos Santa Cena. Fíjese que yo nunca tengo un recuerdo triste de mi niñez, no porque no los tenga tal vez, sino porque yo agradezco, ahora sí voy a decir, agradezco a mis padres, al final de cuentas, a mi abuela sobre todo, que siempre nos predicó la palabra. Entonces siempre, de verdad se lo digo, yo tuve un encuentro con el Señor a muy temprana edad, y ese encuentro con el Señor a muy temprana edad me dio paternidad, y esa paternidad nunca la perdí. Escuche esto. Entonces yo nunca me sentí solo, se lo digo en serio, porque si no podría ser así como un testimonio muy cuentero, así un testimonio muy exagerado para que alguien no. Nunca me sentí solo, siempre me recuerdo yo era el que me encargaba de muchas cosas de mi casa, de mis hermanos, porque prácticamente tuve que atender a mis hermanos en muchas cosas, les cocinaba, yo me encargaba de cuidar a mi hermano menor, en muchas cosas que tuve que hacer, que eso quitan la inocencia de un niño, ¿me explico? Pero no tengo tristeza porque siempre hablaba con mi padre. Yo siempre tuve esa paternidad, el Señor me la dio desde muy niño, ¿sí? Entonces caminaba por las calles, y para mí caminar a solas por las calles era muy interesante, porque eran horas o días de hablar con Dios. Yo caminaba, iba hablando con Dios, iba en el autobús, iba hablando con Dios, iba solo, a veces iba hablando con Dios. O sea, nunca tuve un vacío de decirle: ay, hermano, y me sentía solo y a causa de eso me metí en los vicios. No, siempre era aquella relación Dios, el Espíritu conmigo.
Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque yo quiero que entendamos algo, iglesia. Es que si no le damos al Espíritu Santo el lugar que Él merece, nosotros por eso no podemos vencer y no podemos accesar al reino de los cielos, hacia donde Dios verdaderamente quiere llevarnos. Mire, el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, por eso quiero marcar esto, porque si no vamos a decir, hermano, pero mire lo que dice la Biblia, aquí se contradice. Dice: hermanos, no seáis niños, repita conmigo, en el modo de pensar, repita, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora miren, pues, entonces aquí parece una contradicción, ¿verdad? Así como, bueno, pues, Jesús está mandando que seamos como niños, pero el apóstol Pablo dice que no seamos niños. En el modo de pensar. Ahora, acá Pablo está hablando en otro nivel. Él no está hablando en el nivel cuando Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque así como son estos niños, por ejemplo, mi hijo Tiago, un día sale la Canela, una de las perras que está en la casa, estaba destornudando así. Entonces viene y se pone a orar: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sanes a la Canela. Bueno, yo le pregunto, si yo hago eso, ¿qué diría usted? Ay, tan ridículo el pastor orando por el perro. Pero él estaba orando por la Canela. ¿Me explico? Entonces, un niño no tiene vergüenza. Un niño va a activar lo que se le ha enseñado, lo utiliza en cualquier momento, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros, Pablo nos da, eso es otro nivel. Entonces, Pablo ahora dice: no seáis niños en el modo de pensar. Ahora, cuando Pablo está hablando de niños, ya no está hablando del niño que Jesús dijo: miren, sean como este niño. Está hablando en otro nivel. ¿Sabe cuál es el otro nivel? No te quedes como niño siempre, pero no está hablando en la función, escuche esto, de la inocencia, sino está hablando en la función de pensar. Tampoco te vas a quedar toda la vida como un niño, ¿me explico? Pero Pablo aclara algo y dice: sino sed niños en la malicia. O sea, sed niños en la malicia. ¿Qué significa eso? No podemos nosotros tener todo, pensar mal en todo, ¿sí? Todo pensamos mal. El pastor no me saludó, el pastor de plano solo le habla a los hermanos que son sus favoritos de plano, porque este da más ofrendas. ¿Me explico? De plano el pastor le habla porque dicen que este es licenciado. Va Marito, veamos por Marito, pongamos. Hoy no está Fernando, le habla porque es el doctor de plano, porque así siempre lo puede llamar. No sé si me explico. No seamos, mire, sino ser niños en la malicia. Cuando Pablo dice ser niños en la malicia, está hablando: deje de estar pensando mal en todo, pues. Deje de estar dudando de todo, deje de estar de que la maldad esté en su corazón. Sino ser niños en la malicia, no está refiriéndose que seamos malos, sino Pablo está diciendo: hermano, todo lo que usted ve mal, todo lo que usted no le agrada, sea niño como ese niño. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto niño que han raptado? Porque el niño es bien inocente, hermano. Hoy con la pandemia ya no se ven niños jugando en la calle. Pero ¿saben? Una vez me iban a robar a mí cuando hija, hace muchos años. Un tipo me subió a mi bicicleta, iba con mi primo, y un tipo me vino y me mintió. Yo era niño, pero yo me recuerdo muchas cosas. Y vino el tipo y mire, y me habló: ¿qué tal? Yo soy amigo de tu papá, y fíjate, venite conmigo, te voy a llevar a un lugar, te voy a regalar. Entonces me ofreció que me iba a regalar unas cosas, y nosotros nos fuimos. Pero como de plano que el Señor siempre en su misericordia nos ha guardado, nos llevó lejos, hermano. Pero cuando llegó lejos, yo me imagino que el tipo se había arrepentido, fíjese, y ya no nos hizo nada, sino se fue así como: espérenme acá, y se fue. Pero la intención de plano el tipo la tuvo. Ha de haber dicho: no sé qué tenía pensado hacer, si robarme, no sé si solo mi bicicleta, no sé, o hacer algo con nosotros, porque era un hombre bien grande. Lo que yo le quiero decir es: pero la inocencia te hace eso. Uno no, a este cuate no lo conozco, Benítez es ladrón o secuestrador. Entonces Pablo nos está diciendo que nuestra mente, hermano, es el problema más grande del cristiano, en la mente. Pensamos mal, no creemos en Dios, pensamos en todas las cosas malas que nos pueden pasar, pero jamás pensamos en todas las cosas buenas que nos pueden pasar. No sé si me explico. Usted y yo hacemos un pensamiento de lo malo que nos puede pasar. Ay, nos vamos a enfermar, ay, nos vamos a morir, ay, nos va a pasar esto. ¿Y por qué no puede pensar lo contrario?
¿Por qué no puedes decir nos va a ir bien? El Señor va a hacer una obra. El Señor declaró, el Señor prometió una palabra para mi casa. El Señor prometió una palabra para mis hijas. El Señor dijo que iba a bendecir a mis hijas. Mire qué lindo lo que lo vuelvo a marcar porque me gustó mucho lo que nos enseñó el pastor Luisito. Ay, se me olvida el nombre del pastor Luis Fajardo. Bueno, nos lo recordó. Y que yo tuve la bendición de conocer a mi hermana Juanita, que la hermana Juanita ofrendaba por sus hijos. Yo le digo a usted, ¿quién arrebató esa enseñanza y lo va a empezar a poner por práctica, o ya lo empezó a poner por práctica? Agar, Padre, esta ofrenda tiene el nombre de Carolyn, Señor. Este es el nombre de mi hija, Padre, y de Michelle. ¿Quién va a arrebatar esa enseñanza? Padre, esta ofrenda tiene el nombre, Señor, de mis hijos, de los esposos de mis hijos, de mis hijas. Padre, esta ofrenda, ¿quién lo va a empezar a hacer? Padre, esta ofrenda es para creer que tú me vas a proveer para la universidad de mi hijo, Señor. Yo declaro, le pongo nombre, se llama Universidad del Valle de Guatemala. Usted le puede poner nombre a la ofrenda. ¿Quién arrebata y lo cree? No solo venimos aquí, qué lindas. No, es, Señor, ¿qué me llevo este día? Tengo que empezar a creer. Entonces, en el reino de los cielos, hermano, tenemos que aprender a entrar como niños, porque en el reino de los cielos usted va a tener que creer. El profeta Eliseo se para en un momento de crisis, en un momento de adversidad, en un momento donde hay escasez, en un momento donde hay pobreza, en un momento donde hay un montón de aberraciones, y dice: mañana a estas horas se comprará un sead de flor de harina y se comprará cebada a estas horas. Y entonces el rey que estaba ahí sentado, ya, ay, Señor, y si aún, escuche esto, él no estaba en el reino de los cielos. Ojo, Eliseo caminaba en el reino de los cielos. Le hago un paréntesis antes de proseguir, voy terminando. En el reino de los cielos dice que sitian Samaria. Y entonces el criado de Eliseo, ay, Señor, ¿qué vamos a hacer? Se preocupa. Y entonces Eliseo dice: Padre, te pido que le abra los ojos a este criado y se pueda dar cuenta de lo que está pasando. Entonces dice que le abre los ojos, y cuando abre los ojos, imagínense, haber sido espectacular. Dice que están sitiados, pero el sitio de maldad está sitiado por mirada de ángeles. Y entonces dice que se queda viendo, dice: mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y entonces recobró la fuerza el criado, creo que era Jesse, ya no me recuerdo si era Jesse o Jesse ya lo habían desechado porque le dio lepra, pero no me recuerdo. Y entonces el cuate recupera. Ojo pues, ojos, se le abren los ojos. No sé si me estoy explicando. Ese es el reino espiritual. Eliseo caminaba en el reino espiritual y Eliseo abre los ojos. Eliseo está confiado porque Eliseo sabe que está sitiado, pero Eliseo sabe que esta batalla la va a ganar él. Esta batalla no la va a perder Israel. Esta batalla la ganan ellos. En los ojos humanos, en la mente, la gente estaba que ya no podía. Entonces el profeta se para y dice: mañana a estas horas. Y vea su reloj ahora mismo, son las 12:10. Mañana a estas horas Dios podrá hacer el milagro que estás esperando para tu casa. Mañana a estas horas Dios podrá sanar tu cuerpo. Mañana a estas horas Dios proveerá la provisión que necesitas para tu casa. Dios proveerá la provisión que necesitas para tus hijos. Mañana a estas horas Dios solventará lo que necesitas en tu empresa. Mañana a estas horas te llamarán y recibirás la noticia que estás esperando. Mañana a estas horas. Esto es en el plano sobrenatural. En el plano natural, ¿y cómo va a pasar si estoy esperando 6 meses para hacer esto? Esa es tu mente natural. Y el príncipe en cuyo el rey recostaba su brazo, dice: ¿sobre qué brazo te apoyas? Era un incrédulo. Era un incrédulo. Y dice que ay, Señor rey, ¿acaso si Dios pudiera hacer ventanas en los cielos? Y imagínese el cuate lo que está diciendo. Aún si Dios abriera ventanas en los cielos, ¿acaso esto no se podría hacer? Y le dice el profeta: de cierto que tus ojos lo verán, pero tú no podrás comer de ello. ¿Sabe qué? Concluyo con esto. Cuando comenzó la pandemia el año pasado, yo se lo dije a muchos. Yo lo estuve diciendo porque fue lo que Dios me dijo. Yo no lo quería decir. Y a mí Dios me dijo: Pablo, así literal, oí la voz de Dios que me habló. Y casi no me habla así, porque así no va a creer usted que, como a otros que creen que Dios les habla así como que fuera Moisés, ¿verdad? No, pero el Señor me habló literal. Me dijo: Pablo, te quiero enseñar algo, quiero que entiendas algo.
voy a comenzar a tratar a mi pueblo de una manera rígida, de una manera dura. Y sé que cuando Dios me habla así es porque está llamando mi atención, porque lo que quiere es que yo entienda también lo que está por venir. Voy a tratar a mi pueblo y lo voy a tratar, voy a probar su fe y quiero ver qué tanto me creen y qué tanto me conocen. Bueno, dije yo, Señor, bueno, a ver qué va a hacer el Señor. Y me dijo, y los voy a tratar en sus diezmos y en sus ofrendas. Y ahí me sorprendí, porque yo ya había tenido una mesa profética con los profetas y Dios ya había dado esa palabra, fíjese. Y me dijo el Señor, y los voy a tratar en su fe. Así que y van a venir problemas y van a venir circunstancias, y el que me crea y se mantenga firme y me dé y cumpla, yo lo voy a bendecir. Bueno, dije, tiene lógica, Señor, ¿verdad? Pero el que no me crea, el que yo, ese no lo voy a hacer nada con él. Muchos vendrán en su desgracia, me dijo el Señor. Fue fuerte, hermano, me asusté. Señor, eso no lo voy a decir yo. Y el Señor me dijo, quiero que lo digas, porque mucha gente no entiende lo que Dios está tratando de trabajar en su vida. Para entrar al reino de los cielos, hermano, pararse en el plano del reino de los cielos, tienes que aprender a caminar, hermano, como un niño, con inocencia. Tienes que aprender a caminar con fe. Tienes que aprender a creer, tienes que aprender a no tener temor. Aunque veas que las cosas se vienen, tienes que saber que lo que Dios dijo de tu vida se va a cumplir. Que lo que Dios habló, Dios lo va a hacer. Que si Dios declaró una palabra, Dios lo va a cumplir. Que muchas palabras que Dios ha declarado y no se han cumplido es porque no has activado tu verdadera fe y no has entrado verdaderamente al reino de los cielos en tu vida. Pero cuando entras, te vas a dar cuenta que Dios se ocupa de todo. Que Dios se encarga de tus hijos, que Dios se encarga de tu familia, que Dios se encarga. Mire, en la pandemia yo me quedé sorprendido. Lo dije el domingo pasado que estuve en una iglesia que fue muy especial. Hermano, en la pandemia, hermano, nos llamaban. Ahí están mis hijos de testigos, no estoy mintiendo. Nos llaman, pastor, ¿ya almorzó, pastor? Y a veces, ¿sabe qué? A veces yo me sentía mal, porque acababan de habernos, otro hermano, otra hermana, habernos enviado el almuerzo, ¿sí? Fíjate, mi hijo, que ya, es que ahorita va para allá, le mandé algo, hermano. Y no le estoy hablando ahorita de que comida Mickey Mouse y así, hermano, comida Hacienda Real. ¿Me explico? Y a veces yo me sentía hasta mal. Hijo, mi lindo, mira, ¿será que mejor, hermano, la otra semana? Así yo como, no, pastor, aguárdelo si quieres, que el Señor puso. Hermano, Dios probando. Y quiero testificar esto, porque es importante antes de terminar. Cuando comenzó, me recuerdo yo que uno como pastor se preocupa y dije, Señor, ¿qué va a pasar, Señor? El primer servicio en línea, Señor. Hermano, le voy a decir una cosa. ¿Sabe cuál es el problema de la gente? Que la gente cree que solo se debe de ofrendar cuando se viene a la iglesia. Acá algunos ofrendan, otros no. Y entonces, hermano, en línea, de verdad yo dije, Señor, voy a decir esto porque lo tengo que decir. Porque tal vez no lo hemos hecho. Yo le hablé a Mayarí y le dije que necesitaba un material para la visión y la misión, Maya. Pero sabe algo de lo que nosotros hacemos que no lo anunciamos, pero lo vamos a comenzar ya para que usted lo sepa. Nosotros con mi esposa ayudamos a muchos focos de ayuda, ¿sí? Entonces, cuando comenzó la pandemia, yo le dije a Dios, Señor, ¿qué va a pasar, Señor? No van a haber ofrendas, no vamos a poder hacer un montón de cosas, ¿sí? Y el primer servicio en línea, evidentemente, hermano, terminó el primer servicio en línea, olvídese de una ofrenda, olvídese de algo, ¿sí? Y Dios usó a alguien que está acá, no voy a dar su nombre, pero Dios lo usó, y es importante que entendamos que nunca debemos dejar de ofrendarle a Dios, ¿sí? Cuando terminó el servicio, bueno, molestamos con mis hijos, ¿sí? Papá, ¿qué vamos a comer? No vamos a comer nada porque no hubieron ofrendas, ¿sí? Molestando, ¿sí? Cuando en eso me cae un mensaje, me cae una transferencia, me dice, pastora, esta es una ofrenda que el Señor, pero esa ofrenda el Señor me habló literal, fue una señal. El Señor me dijo el Señor, yo me encargaré de que jamás falte el recurso, porque el que te llamé fui yo. Y a raíz de ahí le tendría que contar muchas cosas que el Señor nos permitió hacer con mi esposa y con el ministerio, llevar ayudas, llevar bolsas. Dios usó a mucha más gente que me decía, pastor, necesitas así. Y mire, hermano, llevamos bolsas, no bolsas pequeñas, bolsas de casi, creo que más de 30, 40 libras de ayuda, ¿sí? Entonces, ¿a quién le quiero decir yo? Pero en el reino de los cielos tenemos que caminar con ese corazón de niño, ¿sí? El niño no tiene temor. Estoy hablando cuando está con su padre. El niño lo cree todo, el niño pide, el niño no está dispensando si usted no tiene. Cuando salgo con mi hijo Tiago, vamos al súper, él le gusta irse al súper con nosotros.
yo mejor lo dejo ahora, ¿sí? Pero cuando se va con nosotros, él le fascina. ¿Sabe por qué? Porque él agarra lo que él quiere. Ve esto, lo agarra. No me pregunta, ¿será que? Ay, no lo pregunta, lo mete. Ve esto, lo agarras, lo pone. Él todo lo escoge lo que él quiere. Todo. Dice que soy millonario, dicen por ahí, no se lo va a creer, ¿o? Pero mire, ¿qué le quiero decir? Porque el niño tiene esa capacidad. Sabe que tiene padre, sabe que su papá va a pagar, aunque no sepa si su papá puede pagar. Bueno, vámonos como niños espirituales y termino. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un Padre poderoso, ¿sí? Tenemos un Padre que es rico. Tenemos un Padre que todo lo puede. Tenemos un Padre sanador. Tenemos un Padre libertador. Tenemos un Padre perdonador. Tenemos un Padre de misericordia. Tenemos un Padre que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Tenemos un Padre. Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar en esa dimensión. Ser como niños, como Jesús dijo: si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Si usted quiere entrar al reino de los cielos y quiere en el reino de los cielos que el Señor lo bendiga, que el Señor desate su bendición, que el Señor lo utilice, que el Señor cumpla sus promesas, que el Señor lo adentre a los misterios, que el Señor le muestre revelaciones, que el Señor le muestre secretos, usted no va a poder caminar en el nivel en el plano tierra. Usted tiene que caminar en el nivel del plano espiritual, porque en ese nivel es donde Dios le va a mostrar muchas cosas, hermano. Mire, yo le tendría que decir, hay muchas cosas en el plano espiritual que Dios nos sorprende, cómo Dios nos enseña cosas, ¿sí? Que solo pasan cuando entramos en el reino de los cielos. De lo contrario no entra. Concluyo: Juan, Pedro y Jacobo, vénganse conmigo, les dijo Jesús, y se los llevó en la fiesta de los tabernáculos. Se los llevó y se transfiguró, ¿sí? Está en el reino, están caminando con el rey. Y cuando llegan al lugar, dice que Jesús se transfigura, desciende Elías, desciende Moisés, y se ponen a tener una charla con Jesús. Ahí hay un misterio. Y entonces Pedro se queda tan sorprendido que le dice: maestro, mejor si quieres hacemos acá unas enramadas y nos quedamos acá para siempre. Ese es el reino de los cielos, ¿sí? Jesús se ríe, no sé qué le dice: vente, vámonos. Eso solo es para que entiendas que así funciona el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es un reino de misterios, es un reino de cosas sobrenaturales. Es un reino que opera bajo otro tiempo, bajo un tiempo diferente al tiempo que estamos viviendo acá en la tierra, ¿sí? El problema es que los cristianos se quieren quedar solamente en el nivel de hombres, ¿sí? En el nivel mal pensado, en el nivel de problemas. Hermano, ya dejemos a un lado aquello que nos estorba. Acá hay gente que Dios los usa. Acá hay gente que Dios tiene cosas grandes para ustedes, pero es el tiempo de activarlo y avanzar hacia donde Dios lo quiere llevar. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero orar antes de entrar al tiempo de la Santa Cena. Quiero hacer una oración.